Hace tan solo unos días quemaban una patera expuesta para concienciar sobre la migración en los jardines de la Universidad de La Laguna, un acto vandálico que nos hace reflexionar sobre los discursos y ataques racistas que, según informes incluso de la Fiscalía, han crecido en los últimos tiempos. Saludamos ya a Víctor Martín, que es director del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, señor Martín, ¿Canarias de puertas para adentro es racista o solo es una minoría? Bueno, yo creo que esto hay que establecerlo dentro de un proceso que está teniendo lugar en los últimos años de acrecentamiento de fenómenos de carácter racista, en las redes sociales, en la propia sociedad, en declaraciones determinadas, que hace unos años era bastante impensable y que ahora mismo está adquiriendo, yo creo que está siendo un problema bastante importante, porque en lo que yo llevo en la Universidad de La Laguna, por ejemplo, que ya llevo bastantes años, no se había producido jamás un acto de ese tipo. No es un acto vandálico, es mucho más que un acto vandálico, porque es un atentado contra un memorial por las víctimas de los migrantes que han muerto en el Atlántico, que han venido a través de la ruta canaria, y por lo tanto no se iba solamente a hacer un acto vandálico de, como se suele hacer, de quemar un contenedor, etcétera, etcétera. No, sí, esto tiene un trasfondo detrás, ¿no? Que nosotros entendemos, yo no soy jurista evidentemente, pero que hay detrás de eso un delito de odio, un delito de odio clarísimo, y no sé quién tendrá que intervenir para ese tema, ¿no? Entonces estamos observando en la sociedad en general y la Universidad de La Laguna en particular, y por eso también es interesante que se dé a conocer a la opinión pública. Estamos teniendo ya algunos incidentes en clases y en elementos de cierta agresividad de estas manifestaciones racistas, o sea que ya lo tenemos dentro. ¿En las aulas de qué tipo son? ¿Qué es lo que ocurre? Intervenciones, digamos, racistas en contra de cualquier explicación que un profesor o unas jornadas determinadas ha tenido lugar, y que se interviene, se interrumpe de mala manera y se queda totalmente impune ante eso, ¿no? Entonces nosotros estamos también dentro de lo que es el marco de la Universidad de La Laguna, estamos solicitando con el rector, que ya vieron las declaraciones que hizo la semana pasada con respecto a este tema, que ha estado desde el primer momento pendiente del mismo, que haya una especie de protocolo también para que estas acciones no se produzcan, porque ya los tenemos dentro, es decir, ya no es un problema de que viene alguien de fuera, porque evidentemente, por ejemplo, en el caso de la patera, que nosotros inauguramos el año pasado, el Día de África, en mayo del año pasado, es una cosa bastante desconocida, si no socialmente fue el día aquel, se inauguró, hubo algunas noticias, ustedes lo transmitieron también, y es bastante desconocida. Es decir, que yo creo que hay una relación directa de que dentro de la propia universidad hay alguna conexión con respecto a lo que ha pasado, pero todos son conjeturas, pero está claro que... Sí. Le quería preguntar, ¿por qué ocurre este crecimiento que señala usted de estos discursos, de estos ataques racistas, y sobre todo en entornos como la universidad, que son personas jóvenes que se presupone que tienen un cierto nivel académico, intelectual, que deberían ser conscientes de la realidad que atraviesa el fenómeno migratorio? ¿Qué está pasando? Pues precisamente porque entre esas ideas, digamos, de intransigencia, de intolerancia, etcétera, etcétera, también forma parte de la sociedad nuestra, y nuestros hijos también son educados y están en redes, etcétera, etcétera, y están recibiendo esa información constantemente, y no hay un control sobre eso, ¿no? No hay un control, y tampoco hay como un código deontológico también a veces en las propias instituciones o los medios de comunicación para no permitir este tipo de cosas. Por ejemplo, en los partidos de fútbol, si hay unos cantos racistas, se puede llegar a suspender el partido y muchas más cosas detrás de eso, ¿no? Yo estimo que, dado la situación en la que estamos, debería también en determinados medios de comunicación, por ejemplo, o instituciones públicas, también establecer unos códigos de comportamiento para que esto no suceda, porque hoy fue la quema de la patera, la semana pasada fue la quema de la patera, pero el otro día puede ser otra cosa mucho más grave, y ya estamos teniendo esas cuestiones también de agresiones que están poniendo en riesgo la vida de las personas. Una persona que quema una patera expuesta en los jardines de la Universidad de La Laguna, a su juicio, por su experiencia, también dirigiendo el Centro de Estudios Africanos, ¿qué es lo que quiere decir esa persona? Hombre, es un no entendimiento o una intolerancia frente a un fenómeno que es un fenómeno mundial, que ha tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad, y que hay determinadas personas que están diciendo que eso no se debe hacer, que no se debe permitir la entrada
de personas migrantes en este caso, ¿no? Entonces, aquí todavía es mucho mayor porque es un memorial, es un recuerdo a víctimas de una cosa que es súper importante. Entonces, las ideas en las cabezas de las personas pueden transmutarse en elementos de este tipo. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora mismo en la sociedad y en la universidad es como son pequeños, como dirían antes, se dice micromachismo, pues microracismo. Es decir, pequeñas ideas que poco a poco van entrando y vamos asumiendo como algo normal, ¿no? Y yo estos días he estado pensando, porque he estado reflexionando bastante sobre estas cuestiones, ¿no? Y a veces se habla del nazismo en Alemania, ¿no? Y cómo pudo un pueblo alemán culto adoptar y llegar a creer en esas ideas durante la Segunda Guerra Mundial. Pues ahora estamos teniendo un experimento de ese tipo. Es decir, se empieza poco a poco y después vamos a ver dónde termina. Entonces, estamos en un problema realmente grave en ese marco, ¿no? Y desde el punto de vista nuestro, de la Universidad de La Laguna, vamos a intentar que esto no pase desapercibido y que haya también elementos educativos, de comunicación, de información, para que no permitamos que la universidad, que tiene unos valores clarísimos en sus estatutos, de tolerancia, de respeto de los derechos humanos, etcétera, etcétera, no nos lo quiten 4 personas que no tienen ninguno de esos valores y además atentan contra la propia Universidad de La Laguna. En general, profesor, ¿qué imagen tenemos de África y de los flujos migratorios? Claro, yo creo que ese es uno de los principales fundamentos, ¿no? Es decir, la imagen de África, ¿no? Voy a primero hablar de la imagen de África y luego de los flujos migratorios. La imagen de África es bastante desconocida, es decir, nosotros cuando creamos el Centro de Estudios Africanos, pues nos dimos cuenta de que en la propia universidad África era la gran desconocida. Tenemos una vinculación con Europa histórica, porque estamos dentro del Estado español, y una vinculación a América Latina, que es más conocido por todos, por la migración canaria, etcétera, etcétera. Y sin embargo, el continente africano, que hemos tenido, pues a 100 kilómetros está ese continente, pues hubo ciertas relaciones durante la época en que España tenía las colonias del Sáhara y Guinea Ecuatorial, pero se rompió durante décadas eso y ahora nos aparece un continente totalmente transformado, un continente vivo, un continente en crecimiento, un continente con unos recursos enormes, pero que está a la cola del desarrollo en el mundo, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo creo que como universitarios también debemos hacer de cara no solamente a la comunidad universitaria, sino a la sociedad en general, es precisamente explicar la situación que hay en el continente africano. En esa pregunta de por qué se van los africanos, ¿no? Es decir, ¿por qué se van? Y eso que hay desconocimiento en ese sentido de la realidad africana y de por qué estas personas tienen que moverse y buscar un nuevo destino, por ejemplo, subirse a un cayuco? Sí, nosotros pensemos dos cosas, que claro, tenemos la ventaja de vivir en Canarias y aquí sabemos que la familia que más que menos ha tenido personas que han migrado en su día, primero a Cuba y después sobre todo a Venezuela o América del Sur en general, ¿no? Entonces tenemos esa experiencia que nos permite saber por qué se fueron los canarios en su época, ¿no? Y hay 2 elementos claros por los que los canarios se fueron en aquellos momentos. Uno fue la represión política de una dictadura que en los años 40 y 50 fue muy dura y inició un proceso de escapar de esa represión política, y la segunda, la economía, porque Canarias estaba en una situación económica bastante grave, a pesar de que los inicios de los 60, pues el desarrollismo empezó a cambiar la economía de las islas, pero en esos 60 y 70 fue cuando más canarios salieron hacia el exterior. Entonces, esos 2 elementos, apliquémoslos al continente africano. Están reproduciendo en muchos países de África. Tema político, ya lo hemos visto, todo lo que significa las guerras lastradas, digamos que permanentes, de baja intensidad que están teniendo lugar en el continente, que hacemos mucho caso, evidentemente, a otros frentes que están ocurriendo, por ejemplo, en Europa, o pueden estar ocurriendo también en Oriente Medio, pero las guerras africanas son desconocidas en muchos casos y provocan esos desplazamientos de personas dentro del continente africano, que es mayoritario, porque la migración exterior es mínima con respecto a los movimientos migratorios que hay en el continente africano, que muchas veces no se dice. Y por otro lado, esa emigración hacia el exterior viene dada por el tema político, y luego que el continente africano no ha logrado desarrollar unas economías autosostenidas, sino dependientes del exterior. Y esa dependencia del exterior hace que los recursos africanos y el desarrollo endógeno no se esté produciendo. Pues toca crear conciencia, conocer la realidad de África y sobre todo también tolerancia cero contra esas personas que tienen esa mentalidad xenófoba y racista. Víctor Martín, director del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días.